INE aprueba presupuesto de 13,000 millones de pesos para organizar elección judicial. La mitad será para contratar y capacitar funcionarios. Al declararse en espera de lo que resuelve este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la reforma judicial, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó un presupuesto precautorio de 13,205 millones de pesos para llevar a cabo el próximo año la elección de jueces, magistrados y ministros. Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum llamó al INE a reconsiderar el monto solicitado. La consejera presidenta Guadalupe Tadei afirmó que se escucharon todas las voces en la metodología y elaboración presupuestal y planteó que cada una de las cifras solicitadas tiene un sustento documental. Tadei Zavala mencionó que para ello el INE requeriría adquirir nuevo material electoral, como mámparas e imprimir casi 600 millones de boletas, pues entregarían hasta 6 boletas a cada uno de los 98.3 millones de mexicanos con derecho a votar. Por unanimidad, el Consejo General del INE aprobó este lunes 4 de noviembre su anteproyecto de presupuesto 2025, lo que incluyó el presupuesto precautorio para la organización de una eventual consulta popular por 4,620,764,137 pesos y de 13,205,143,620 pesos como el proceso electoral extraordinario de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. El siguiente punto es el relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el presupuesto precautorio para el ejercicio fiscal de 2025, para la organización de una eventual consulta popular y el del proceso electoral extraordinario en diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Consejera Presidenta, le informo que se recibieron observaciones por parte de las consejeras electorales Norma Irene de la Cruz y Dania Rabel. Gracias, secretaria. En consideración de los integrantes de este Consejo General, ha hecho solicitud de la palabra el representante del Partido Acción Nacional, maestro Víctor Hugo Sondón Saavedra. Adelante, señor representante. Qué amable, presidenta. Muchas gracias. El punto que se pone a consideración de este Consejo General con respecto a la aprobación del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2025 y el precautorio para la organización de una eventual consulta popular y el proceso electoral extraordinario de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, dado que es de señalar la coincidencia de muchos cambios y acontecimientos importantes alrededor de la construcción de este. Estamos frente al inicio de la gestión de la Presidenta de la República con tan solo un mes al frente del Poder Ejecutivo, en tanto que también la consejera presidenta le toca por primera vez llevar la propuesta y encabezar los trabajos de cabildeo con la también nueva legislatura, lo que puede significar el inicio de una nueva relación institucional, por lo que estamos todos obligados a realizar un análisis con la mayor seriedad y responsabilidad frente a este nuevo proceso electoral del Poder Judicial sin precedentes en nuestra historia. En Acción Nacional estamos convencidos de que este órgano electoral cuenta con facultades constitucionales y legales que han contribuido a la generación de confianza y certeza en la ciudadanía para el pleno ejercicio de sus derechos políticos electorales. También es importante señalar que hasta ahora se ha contado con un apartado institucional sólido y profesional impulsado por el Servicio Civil de Carrera. Confiamos en que esta institución se mantenga en la senda de sus principios rectores y valores organizacionales consagrados en el artículo 41, párrafo tercero, base quinta, apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución Federal, así como los artículos 29 y 30, párrafo segundo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de que este órgano del Estado mexicano funcione de manera autónoma e independiente en sus decisiones y funcionamiento. De tal manera que en ejercicio de su autonomía técnica y de gestión pueda participar y realizar las estimaciones necesarias para la construcción de este anteproyecto del ejercicio presupuestal. La democracia hoy tan solo cuesta dinero, sin embargo, no es un lujo, constituye un bien público de primera necesidad permitir el voto libre y soberano del pueblo mexicano. Lo contrario ha significado demagogia que destruye instituciones y alimenta la autocracia. Por eso el PAN no se debe de soslayar, por eso en el PAN decimos que no se debe soslayar el valor de la democracia. El presente ejercicio propone como presupuesto base 13,255 millones de pesos, más una cartera institucional
de proyectos de más de 2,000 millones de pesos, que suman poco más de 15,295 millones de pesos, por lo que hacemos un llamado serio a defender de manera contundente y responsable las necesidades y objetivos institucionales en favor de la democracia mexicana. A los legisladores los exhortamos a hacer un análisis responsable y escrupuloso para lograr que el objetivo principal de este Instituto Nacional Electoral pueda materializarse. Por ello, esperaremos que este presupuesto sea valorado de la misma manera a ejercicios pasados, que no sea valorado igual que ejercicios pasados. Confiamos en que esta nueva relación institucional entre el órgano electoral y la Presidencia de la República permita que se cumplan los objetivos y el mandato constitucional de realizar procesos electorales transparentes y libres, dando fin o erradicando las nefastas intenciones de sometimiento presupuestal que durante años ha sufrido ese Instituto Nacional Electoral. Señoras y señores consejeros, la asfixia presupuestal que se ha pretendido ejercer en otros años a ese instituto por parte del gobierno federal y del Poder Legislativo no debe de ser motivo de sumisión. Se debe defender la autonomía de manera frontal y responsable. La realidad supera la ficción y por eso hoy podemos ver cómo bajo el discurso vacío de la autoridad se aplicó de manera discrecional para los proyectos que no emanaban de la Rectoría Presidencial del Palacio Nacional. Ahí están muchas de las afortunadas acciones que ha emprendido el gobierno actual en varios proyectos en su gobierno. Por lo que respecta al presupuesto precautorio para la elección del Poder Judicial, debemos tener en cuenta que este representará un golpe significativo al erario mexicano, pues se prevé un costo de casi 14,000 millones de pesos, similar al costo del reciente pasado proceso electoral federal, que ha sido catalogado el más grande en la historia de México por parte de ese instituto. En esta compleja elección no solo es asombroso el costo económico, sino que carece de reglas claras para llevarse a cabo, circunstancias que aún no se han definido ni en su operatividad tampoco, y de poder desarrollarse bajo estas condiciones significaría verdaderamente un enorme reto para esta autoridad, lo cual no se ha dimensionado por parte del legislador del oficialismo. Vamos a esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia el día de mañana. Confiamos que la cordura y la razón predominen en la interpretación constitucional para que se pueda realizar un ejercicio efectivo y auténtico de elección del Poder Judicial sin afectar la imagen institucional de este instituto. Estoy convencido de que este presupuesto precautorio será modificado después de la resolución de la Corte, para que se pueda presentar uno que se ajuste a las necesidades del instituto para el desarrollo de la elección, y espero también que este Consejo General actúe con prudencia y dentro de la ley, haciendo oídos sordos a los llamados al desacato y alteración del Estado de Derecho. Para Acción Nacional es importante insistir que el principio de austeridad y eficiencia del gasto no implica sacrificar la calidad de nuestra democracia, sino por el contrario, consideramos que es necesario generar de manera escrupulosa mecanismos de eficiencia y eficacia en el gasto y aprovechamiento de los recursos económicos, humanos y tecnológicos. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muchísimas gracias, señor representante. Hará uso de la palabra el diputado Emilio Suárez Licona, representante del Partido Político Revolucionario Institucional. Adelante, señor diputado. Gracias, presidenta. A ver, para los consejeros y para el pueblo de México, es del dominio público cuál ha sido la posición del PRI respecto a la mal llamada reforma judicial. Una reforma judicial que no resuelve el problema de fondo de la justicia cotidiana que le interesa a la gente. Es una reforma que de un plumazo destituyó a todos los magistrados y jueces federales del país. El cálculo que ha hecho el Instituto Nacional Electoral de los 13,000 millones de pesos, nosotros pensamos, como fue en el punto pasado, que se hizo basado en la experiencia, en la oportunidad, con el objetivo de garantizar que de llevarse a cabo esta jornada comicial se lleve en las mejores condiciones. Debo decir que hacemos votos desde el PRI para que mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación corrija el rumbo de esta mal llamada reforma judicial y lo ponga en los parámetros constitucionales y que de origen nuestro constituyente planteó en la autonomía del Poder Judicial. Hay que decirlo de manera clara. La reforma judicial le está enjaretando al pueblo de México, a los más vulnerables, 13,000 millones de pesos.
¿Qué implican 13,000 millones de pesos? El gastar 13,000 millones de pesos en la reforma judicial, en la destitución de los jueces y magistrados, quita la posibilidad de construir 17 hospitales integrales con tecnología de vanguardia y personal especializado, 90,000 tratamientos de mujeres con cáncer de mama, 11 campus universitarios que benefician a un total de 330,000 alumnos, 153 preparatorias, más de 1,400,000 becas para estudiantes de educación básica, 22,000 viviendas, 200 kilómetros de nuevas autopistas en nuestro país. Esa es la dimensión de la aberración de la mal llamada reforma judicial. Esperemos que la Suprema Corte el día de mañana corrija la plana y con eso el instituto haga un presupuesto acorde a la renovación, en su caso, que se plantea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias, señor diputado. Hará uso de la palabra la consejera Dania Clavel Cuevas. Adelante. Gracias, presidenta. En los últimos años, el Instituto Nacional Electoral se ha encargado de implementar ejercicios de participación ciudadana que en nuestro país resultan novedosos, ya sea propiamente por el mecanismo organizar o por el ámbito de aplicación. Así, en agosto de 2021 tuvimos que organizar la primera consulta que se llevó a cabo a nivel nacional y en abril de 2022 se realizó la primera revocación de mandato. Estos ejercicios de participación ciudadana han significado importantes retos para el Instituto Nacional Electoral, pero con ello también han traído importantes aprendizajes institucionales y criterios jurisdiccionales. Por ejemplo, a raíz del criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 203-2020, en la que se señaló que ante la simple posibilidad normativa de actualizarse la realización de un proceso de participación ciudadana, el Instituto tenía la obligación de prever los recursos necesarios para tal fin. Desde el año 2021, el Instituto ha solicitado precautoriamente los recursos necesarios para la organización de una eventual consulta popular. Lo hemos hecho de esta manera porque el artículo 35 constitucional establece que uno de los derechos de la ciudadanía en materia política es participar en los mecanismos de democracia directa, como lo es la consulta popular. Y en el artículo 13 de la Ley Federal de Consulta Popular se prevé que las consultas a que convoque el Congreso se realizarán el primer domingo de agosto, pero la petición podrá realizarse ante la Cámara del Congreso correspondiente a más tardar el 30 de noviembre del año anterior. Es decir, aunque en este momento no tenemos noticias sobre la presentación de alguna solicitud para convocar a una consulta popular en 2025, lo cierto es que aún faltan 26 días para el vencimiento del plazo legal para poder solicitarla. Y aunque nos encontramos ante un hecho futuro de realización incierta, este instituto, con base en el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 2020 y reiterado en 2021, y además considerando que el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía dependen de que contemos con los recursos necesarios para el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana, es que, al igual que ha sucedido en años anteriores, hemos considerado la aprobación de un presupuesto precautorio para que, en caso de que se deba organizar una consulta popular, contemos con los recursos técnicos, materiales, humanos y financieros para poder hacer frente a esta obligación. En atención a esa previsión, las áreas técnicas del Instituto, encabezadas por la Secretaría Ejecutiva, bajo la coordinación de la Comisión Temporal de Presupuesto 2025, el acompañamiento del órgano interno de control y el respaldo de la Junta General Ejecutiva, proponen a este máximo órgano de dirección el monto de 4,700 millones de pesos como presupuesto precautorio para la eventual realización de una consulta popular. Por lo que respecta al presupuesto precautorio para la organización del proceso extraordinario para la elección del Poder Judicial de la Federación, se proponen 13,200 millones de pesos. Se debe reconocer el gran esfuerzo que se hizo por parte de nuestras áreas para estimar los recursos humanos, materiales y financieros que se requerirían para un proceso electoral que no tiene precedentes por su magnitud y su complejidad, no solamente en México, sino tampoco en el mundo.
Además, nos encontramos a la espera de las determinaciones que tome el Poder Judicial de la Federación para que este instituto pueda tener total certeza sobre la continuación de los trabajos y actividades de este proceso y las condiciones en las que las debemos hacer. Pues de ello depende que se pueda garantizar a la ciudadanía la posibilidad de que, de ser el caso, emita su voto el 1 de junio del próximo año con todas las garantías y seguridades que ofrece este instituto en cada elección. Las suspensiones dictadas por las personas juzgadoras de distrito nos han llevado a pausar los trabajos de implementación de la reforma, lo que no es un tema menor si consideramos que ya nos encontramos en el mes de noviembre y aún no hemos aprobado el marco geográfico electoral, que es la base que se requiere para que se puedan detonar todas las actividades propias de la organización y capacitación electoral. Y aunque la Sala Superior emitió una acción declarativa solicitada por este instituto, desgraciadamente no fue contundente en su determinación, ya que, aunque señala que es constitucionalmente inviable que el instituto suspenda la realización de los procesos electorales a su cargo, dijo expresamente que no es materia de pronunciamiento ni de litis la validez, legalidad o eficacia de las actuaciones o resoluciones de suspensión emitidas por diversos jueces de amparo, por lo que quedaron intocadas. Este es el contexto en el que nos encontramos actualmente, en el que no podemos seguir avanzando en la preparación del proceso electoral extraordinario y cada día tenemos menos tiempo para llevar a cabo esta elección de la que no hay precedentes en ninguna parte del mundo. Lo que ocurre en Bolivia, en Estados Unidos, en Japón, que se han puesto como ejemplo, no es equiparable a lo que se está pidiendo ahora que realice el Instituto Nacional Electoral. Con motivo de las suspensiones vigentes es que el ejercicio de presupuestación para la elección de personas juzgadoras se hace de manera precautoria. Hay que subrayar esa parte. En este sentido, anuncio que acompañaré el presente proyecto de acuerdo porque se trata de tomar previsiones presupuestarias para garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía que están establecidos en nuestra Constitución. Y confío en que este ejercicio de presupuestación se realizó con responsabilidad y bajo los principios de austeridad, disciplina presupuestaria, eficiencia, eficacia y optimización de recursos que ha caracterizado a este instituto. Mandé una serie de observaciones, prácticamente todas fueron atendidas, con excepción de una que dice lo siguiente: se sugiere eliminar el actual antecedente 22 en el que se narra la presentación por parte del INE de una solicitud de acción declarativa por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque se considera que ello no abona en la motivación o fundamentación de la necesidad de solicitar el presupuesto precautorio que se propone. Tan es así que ese antecedente no tiene un desarrollo en las consideraciones vertidas. Esa fue la única observación de todas las que mandé que no se impactó, entonces solicitaría que se tomara en consideración. Gracias, presidente. Gracias, consejera. Consejera Normirene de la Cruz. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas de nueva cuenta. Hoy aprobaremos el presupuesto precautorio para el ejercicio fiscal del 2025 para la organización de una eventual consulta popular y el proceso electoral extraordinario de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación del 2024-2025. Y es relevante precisar el carácter precautorio que tiene este anteproyecto y que es una proyección con base a la experiencia institucional en organizar procesos electorales. Como todos sabemos, y hay que recordar, ya lo mencionaba la consejera Robert, la naturaleza precautoria del presupuesto para una consulta popular deriva de la sentencia de la controversia constitucional 203/2022, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el Instituto Nacional Electoral debe prever el desarrollo de las obligaciones constitucionales en materia de consultas populares conforme a las disposiciones aplicables a la materia y enviar el proyecto de presupuesto respectivo para que sea la Cámara de Diputadas y Diputados quien en última instancia y en definitiva apruebe el presupuesto que le corresponde para llevar
a cabo tal encomienda. De manera análoga, se está contemplando el presupuesto para el proceso extraordinario de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior es así derivado del mandato constitucional, por un lado aprobado por el Congreso de la Unión, mismo que estimó y trazó con base en la experiencia de casi 3 décadas de este instituto bajo el actual sistema de elecciones. Lo inédito en este proceso electivo del Poder Judicial hace que las cifras hoy presentadas, como en todo proyecto de presupuesto, se encuentran sujetas a los ajustes que determine la Cámara de Diputadas y Diputados. Aún estamos en la ruta de instrumentar la reforma electoral y ante la incertidumbre jurídica que como autoridad tenemos derivada de las diversas sentencias emitidas por jueces y jueces de distrito, así como la Sala Superior, lo correcto es establecer un presupuesto en su momento, dado el caso, le demos viabilidad y operatividad al proceso electivo del Poder Judicial. Lo precautorio obedece a una razón de Estado y que es, una vez teniendo certeza jurídica de la implementación, es contar con los recursos necesarios para organizar un proceso electivo con los estándares acostumbrados por la ciudadanía. Esta proyección y es una proyección, se hizo una proyección con una analogía al proceso electoral anterior, porque como ustedes saben, este consejo no ha realizado ningún acto en la organización ahorita de este proceso. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, consejera Norma Yanela Cruz. Consejera Carla Humphrey. Gracias, presidenta, colegas. Este segundo proyecto de acuerdo se refiere justamente a los recursos necesarios para los proyectos institucionales referidos en una probable consulta popular y a la renovación parcial mediante elección popular de personas juzgadoras del Poder Judicial Federal. Ambos esfuerzos de previsión presupuestal les hemos llamado precautorios, pues existen condiciones normativas y o jurisdiccionales que nos obligan a un ejercicio prudencial de responsabilidad hacendaria, sobre todo tratándose en ambos casos de procesos selectivos previstos en la Constitución General de la República y en los respectivos cuerpos legales, así como de los deberes que tenemos de garantía y ejercicio de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía mexicana, como el derecho al voto activo en el caso de la consulta popular y el derecho al voto activo y pasivo en el caso de la denominada elección judicial. Como todas y todos lo sabemos, el 9 de diciembre de 2020, el entonces secretario ejecutivo presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional registrada con la clave 2003 del 2020. En la demanda se impugnaron los decretos por los que se expidió la convocatoria de consulta popular, así como el decreto que reformó su entrada en vigor, pues se consideró que el Congreso de la Unión violó nuestra autonomía constitucional y presupuestaria, toda vez que había omitido dotar de recursos suficientes al INE para llevar a cabo la consulta popular de 2021. En sesión del 9 de junio de 2021, el Pleno de la Corte, por unanimidad, declaró infundada dicha controversia constitucional, determinando que no existía ni constitucional ni legalmente obligación del Congreso de la Unión para que al emitir el decreto que contiene la convocatoria a la consulta popular estableciera o determinara los recursos económicos con los que el INE debería llevar a cabo la organización, difusión, cómputo, desarrollo y declaración de resultados de la consulta popular. En el fallo, la Corte determinó también que este instituto debió prever en la solicitud de presupuesto para el 2021 recursos adicionales para la realización de dicho ejercicio de democracia directa. Es decir, que ante la simple posibilidad normativa de actualizarse la realización de un proceso de participación ciudadana, como lo es la consulta popular, el instituto tenía la obligación de prever los recursos necesarios para este fin. Como lo explica el proyecto de acuerdo, en atención a que hay pendientes por resolver en definitiva sobre algunos recursos interpuestos, suspensiones emitidas, es decir, incertidumbre jurídica, y a que conforme a la garantía de independencia de la que goza este instituto, es que se propone la aprobación precautoria, ad cautela,
señalan especialmente respecto del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, de los proyectos presupuestarios relativos y necesarios. Su aprobación resulta fundamental, pues el criterio referido de la controversia constitucional 2003 de 2020 resulta aplicable de forma análoga a la responsabilidad que en este momento tiene el Instituto para prever adecuadamente los proyectos específicos que serán necesarios para llevar a cabo un proceso electoral extraordinario, en su caso, en materia judicial ordenado y eficiente. Del mismo modo, por virtud de lo dispuesto desde 2011, en el artículo 1 constitucional, todas las autoridades tenemos la obligación en el ámbito de nuestras competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, dice este artículo 1 de la Constitución, el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en términos de ley. No son mandatos prescindibles ni derrotables, son normas supremas que vinculan a este órgano a desplegar todos los esfuerzos y capacidades para asegurar que las y los mexicanos puedan acudir a las urnas en los términos que determina la propia Constitución y las leyes. A la vista de estas obligaciones y deberes con que cuenta este órgano constitucional autónomo y en garantía de otros derechos de los que también somos órgano garante, como el derecho a la identidad, a una buena administración, a recibir cuentas y naturalmente a la integridad electoral, es que este Consejo General busca cumplir con sus tradiciones de eficiencia, eficacia, oportunidad y austeridad en el diseño y en su caso aprobación de los proyectos de orden precautorio, insisto, precautorio, que se nos presentan hoy. Al igual que en el punto anterior, señalo y reconozco y aprecio las horas y días de trabajo de mis colegas Espadas, López Vences y de la Cruz, y saludo con afecto a las y los titulares de las direcciones ejecutivas, unidades técnicas, órganos desconcentrados, a la Secretaría Ejecutiva, por supuesto, que dedicaron esfuerzo profesional y entusiasmo institucional colectivos para confeccionar y presentar el acuerdo a nuestra consideración. Veo un documento serio, completo, exhaustivo y objetivo, en el que se pueden ver los proyectos indispensables para acometer con nuestra tradicional calidad INE y con autonomía absoluta, decisoria, técnica y presupuestal, la preparación y organización de los procesos electorales dispuestos por el derecho mexicano. Como sabemos, mañana habrá una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto definirá el tamaño de la elección del Poder Judicial a la par de lo que se tiene que resolver respecto a las suspensiones que también se han emitido, y este órgano podrá determinar con mucha mayor claridad lo que tiene que ver con el presupuesto para el Poder Judicial, pero estamos obligados y obligadas a presentar de manera precautoria justamente estos dos presupuestos para cumplir con las obligaciones constitucionales. Hablando de autonomía y sobre todo en materia presupuestal, refiero brevemente el artículo 2 transitorio de la convocatoria pública del Senado para la fase de registro de personas aspirantes a los puestos del Poder Judicial que serán sometidas a elección popular publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre. Dicho dispositivo le ordena al Ejecutivo asignar al INE para el presente ejercicio de 2024 la partida presupuestal complementaria necesaria para que este instituto lleve a cabo el referido proceso electoral judicial y se considere lo relativo al ejercicio presupuestal siguiente, es decir, el de 2025. Veo una redacción desafortunada, pues estarían invadiendo no solo las atribuciones de la Presidenta de la República, las exclusivas también a la Cámara de Diputaciones, y también las de este órgano colegiado, por supuesto, estando de acuerdo en que deben proveerse los recursos necesarios para que esta autoridad, este órgano constitucional autónomo, cumpla con todas sus obligaciones constitucionales. Votaré, por supuesto, a favor de este proyecto de acuerdo. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, consejera Confrey. Señor representante del Movimiento Ciudadano, Juan Miguel Castro Rendón. No tiene su teléfono encendido, Juan Miguel. Perdón.
Una vez aprobado el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2025 del Instituto Nacional Electoral, solo quiero hacer referencia al apartado que señalaron tanto el consejero Arturo Castillo como la consejera Zavala. Para Movimiento Ciudadano siempre ha sido preocupación el aspecto toral de los trabajadores de las instituciones. En este sentido, consideramos que se trata de una prestación y particularmente para las mujeres trabajadoras del instituto, por lo que Movimiento Ciudadano estará conforme y ofrece su apoyo para el feliz tránsito de esta situación y cuanto antes sea una realidad. Por otro lado, pese a que hay un acuerdo de este Consejo y una confirmación de la Sala Superior que nos impide participar en las cuestiones de la llamada reforma judicial, se ha permitido hacerlo y solo sobre este particular quiero hacer también un hincapié, que quede muy claro que los fideicomisos con los que consta el Poder Judicial no son para realizar procesos electorales, ni mucho menos para liquidaciones. Son muy específicos, están en manos de otras autoridades y mal se ha dicho por infinidad de personas que de eso se puede disponer. Una vez vertido esto, también hacer hincapié en que Movimiento Ciudadano desde el inicio ha estado del lado de los trabajadores de base y de confianza del Poder Judicial Federal a través de las instancias jurídicas pertinentes y confiamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo que en los próximos días se dé claridad y certeza en este paso tan carente de solidez jurídica que está aconteciendo en nuestro país. Es cuanto, consejera. Gracias, señor representante. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en esta primera ronda? Adelante, consejera Claudia Zavala. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Pues voy a aprovechar la intervención primero para agradecer a todas las áreas involucradas para hacer este ejercicio presupuestal de precautorio. Yo creo que sí es muy claro el término respecto de dos atribuciones que se le han encomendado a este Instituto Nacional Electoral, pero que todavía no tenemos la certeza en un caso de si se llevará a cabo, porque vencerá el plazo a finales de noviembre para ver si se activa el supuesto de procedencia de la consulta. Y en el segundo caso, pues de la forma y la manera como se tendrá que llevar a cabo, toda vez que lo hemos repetido de manera reiterada, existen determinaciones judiciales a través de tanto de jueces de distrito como del Tribunal Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de esta atribución que se generó con la reforma constitucional, y a partir de ello pues esperaremos a que los tribunales resuelvan lo conducente para nosotros tener claridad en el camino de lo que hay que hacer. No obstante, es importante resaltar que el ejercicio presupuestal tiene por sí misma su naturaleza, y es que el INE debe de presentar, por un lado, como lo hicimos en el acuerdo anterior, cuáles son las necesidades que advertimos para el gasto de las atribuciones que tenemos, que son fijas, que no tienen ningún espacio de duda respecto de que se tienen que realizar y se van a realizar. Y por el otro, a partir también de la experiencia ya acumulada cuando tuvimos la necesidad de acudir a tribunales, respecto de generar estos modelos precautorios del ejercicio presupuestal para solicitarlo a la Cámara de Diputaciones, por si se da el supuesto, el INE pues ya tiene programado cuál va a ser el gasto, cómo se va a ejercer el gasto y en qué tiempo se va a ejercer el gasto. Y en esa medida es como hoy estamos llevando a cabo esta atribución del presupuesto. El presupuesto que lo hacemos en Consejo General con la vertiente del modelo precautorio. Es obligación de nosotras y nosotros pues señalar cuál es
el aspecto que va a determinar la ejecución de las acciones que tenemos previstas como atribuciones en la Constitución. Y de esa manera, pues nosotros cumplimos con este deber constitucional y legal también, porque tiene todo un sustento en la ley hacendaria, en las diferentes leyes hacendarias del quehacer institucional. En esa medida, pues me parece que el ejercicio que se hace por parte tanto de mis compañeras y compañeros que están en la comisión, como de la Junta General Ejecutiva para prever cuáles son las necesidades de gasto, deben pasar por este Consejo General para que puedan ser presentadas a la Cámara de Diputaciones, obviamente a través del Ejecutivo Federal. Y en esa medida me parece que es una atribución común de las ordinarias que tenemos, sin que tenga ninguna implicación respecto de las posibles resoluciones que tenemos todavía como integrantes de este Consejo General, las y los consejeros, con motivo de las suspensiones que han sido decretadas. Porque la atribución de presupuestar lo que nosotros tenemos que hacer, incluso de manera precautoria, como es el caso, pues es también una obligación que nos corresponde para que en su caso el legislativo pues sepa cuáles son las necesidades económicas de este instituto para, en su caso, que se tengan que llevar a cabo estas dos atribuciones que constitucional y legalmente nos han sido delimitadas como Instituto Nacional Electoral. Así que, pues, muchas gracias en todo el esfuerzo. Siempre lo he señalado, es un modelo complejo el que estamos ahora presupuestando precautoriamente. Sin embargo, pues evidentemente si hay algún cambio, alguna modificación, en consecuencia, pues el INE tendrá que actuar para que pueda ajustarse esta previsión, que por lo pronto lo estamos haciendo de forma precautoria, esta previsión con un modelo hasta hoy que sigue discutiéndose en los tribunales, pero que estoy segura pues pronto tendremos que tener una respuesta para que nuestra arquitectura constitucional pues siga funcionando. De mi parte sería cuanto, Presidenta, colegas, gracias. Muchísimas gracias, consejera Zavala. El consejero Jaime Rivera. Ya que lo más conveniente sería que hubiera ya una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para contar todas las partes involucradas con más certidumbre jurídica. Sin embargo, a pesar de estas reservas, admito que es ineludible aprobar este proyecto de acuerdo, ya que la Suprema Corte de Justicia desde 2020 ha ordenado que el Consejo General debe prever un presupuesto precautorio para procesos de realización incierta. Por lo demás, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha fijado como fecha límite para presentar proyectos de presupuesto el 5 de noviembre, o sea, mañana. En otras palabras, no tenemos alternativa, a pesar de que se trate de un proceso sin precedentes y todavía ensombrecido por incertidumbre jurídica. Gracias. Gracias, consejero Jaime Rivera. Consejera Rita Bel López Vences. Muchas gracias, Presidenta. Pues bueno, ya no voy a hablar mucho sobre la importancia de este presupuesto, como lo han mencionado quienes me han antecedido en el uso de la voz, pues es necesario su aprobación y pues previo, como se ha dicho, pues se ha trabajado en él, así que pues también extiendo mi agradecimiento a todas las áreas involucradas, a mis compañeras y compañeros que dieron puntual seguimiento a todos los trabajos realizados. Y solamente en cuanto a una de las observaciones que se hicieron por parte de la consejera Dania, y que justo la que señala que no se ha atendido, sobre el particular yo considero que debe sostenerse la redacción propuesta en ese antecedente, me refiero al antecedente 22º. Pues me parece que si bien es cierto, existe
pues ya un criterio definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese sentido, es válido pues solicitar el presupuesto con el carácter de precautorio, pero creo que tampoco debemos perder de vista que, como el propio acuerdo lo refiere, existen diversas suspensiones dictadas por diferentes juzgados de distrito en relación con la implementación de la reciente reforma por la que se van a elegir diversos cargos judicialmente mediante sufragio. Y en ese sentido, me parece que pues sí es importante que contemos con ese antecedente, y por ello le preguntaría, si me lo permite hacerlo por esta vía, a la consejera, si en lugar de quitarlo se desarrolla en la parte considerativa, considera que así estaría solventada su petición, o si quiere que se elimine. Si su respuesta fuera no, yo solicitaría una votación diferenciada, ya que me parece que sí debe quedarse ese antecedente. Reforma al Poder Judicial. Creo que no es ni el momento ni la competencia, porque justamente esta reforma constitucional habla de que los partidos políticos pues no deben de pronunciarse en este órgano electoral sobre esa temática. Y más allá de todo eso que se ha dicho, nosotros sí quisiéramos, en un ánimo constructivo, presidenta, consejeras, consejeros, solicitar que pudieran haber opciones también para hacer más económico la posibilidad de este proceso electoral de cara hacia el 2025, hacia el próximo año, que pudieran considerarse algunas alternativas, que pudieran visualizarse de qué forma pudiera esto no ser tan oneroso. Estamos hablando de cerca de 13,000 millones de pesos. ¿Y cuáles podrían ser las rutas que podrían ayudar a tener un resultado bueno, de calidad, de confiabilidad, con certeza, pero también teniendo economías? Como sabemos, este es el primer paso de este proceso, donde la Cámara de Diputados tendrá la palabra final para determinar el presupuesto de egresos de la Federación, donde viene comprendido, por supuesto, el presupuesto de los órganos autónomos, como es el caso. Y ante eso, creo que sí valdría la pena hacer ejercicios de aproximación para tratar de generar condiciones de mayor austeridad. Confiamos en el trabajo que haga el INE, creo que confiamos en lo que se ha hecho en perspectiva hasta el momento, pero también creo que ejercicios alternativos podrían ayudar a quienes tenemos la idea, la esperanza y el ánimo de que esto pudiera ser algo más económico, pueda darse en ese sentido. Es cuanto, presidenta.